Bienvenido, Juan Grabois. Bueno, muchas gracias. ¡Feliz Día al Periodista! No, me jodas. ¿Sabías que hoy es el Día del Periodista? La verdad que no. No sé, pero acabo de abrir... Feliz día para todos los periodistas y quienes ejerzan esa profesión. Bueno, vos sos una especie de periodista milidiante. Sí, militante sí. Ponele. Ponele. Bueno. Sí, andás a ver. Escúchame, ¿cómo estás? Pues sos uno de los pocos dirigentes que pone en juego su estado de ánimo a la hora de hablar públicamente. Así que arranco por ahí. ¿Cómo estás hoy? Mejor que ayer. Bien. Medio como el orto. Yo estoy también con mis duelos, ¿no? De mi viejo, del Papa. Un semiduelo de lo que está pasando en nuestro espacio político que todavía no tengo demasiado procesado. Y remándola como absolutamente todos los benditos hombres y mujeres de este país. Haciendo lo que puedo y tratando de pensar las cosas. Bueno, así. ¿Vos cómo estás? Yo estoy bien. Estoy mejor que ayer. Trabajando mucho y confiado que vamos a encontrarle la vuelta. Yo también, muy confiado. Bien, perfecto. Esperanza. No te quiero preguntar por la intimidad de tu familia, pero sí saber si llegaste a despedirte del papá. Sí. Bien. Juan, antes de arrancar con la política, con la interna, con Milei y con todo lo demás, tenemos que anunciar, difundir o promocionar, ustedes sabrán, algo muy importante. Este domingo 15 de junio se viene el segundo Festival Solidario Ningún Pibe con Hambre en el Complejo C, Armedia, acá cerca en la ciudad de Buenos Aires. Un festival para bancar la campaña que lleva alimentos a más de 1000 comedores y espacios comunitarios en todo el país. Durante el día, de 3 a 6 de la tarde, programación infantil, Los Cazurros, Magdalena Fleitas y Chaco Bachi, el mejor payaso de la República Argentina, y muchos más con respecto a todos los otros payasos. Les pido disculpas, pero yo lo conozco. Y a la noche, desde las 7:30, arranca la música. Barbie Recanati, Tobica, Willy Bronca, El Negro Andante, Marius Serrano con sus jingles, Villa Diamante y artistas sorpresa. Si sos suscriptor de la campaña, la entrada es gratis. Si no, podés comprarla por Passline y sumarte con un aporte único. Toda la información y las suscripciones están en infanciasmte.ar. Grosso, espectacular. Aprovecho para agradecerle o reconocer a tu compañera por haber hecho lo mismo en sus recitales. De una. Juan, hace algunas semanas, en una intervención que fue muy viral, dijiste que estabas hinchado las pelotas de la interna. Todavía no se había definido ni el desdoblamiento ni la candidatura de Cristina. ¿Cómo ves todo esto que está pasando? Deshinchado. Bueno. Porque tengo más claro lo que hay que hacer. A ver, te propongo que hagamos un 70-30. Dale. 70% lo estratégico, 30% la rosca. Dale. ¿Te parece Dale. justo? ¿Te parece un buen porcentaje? Veo cuando te terminemos. Dale. A ver, hay una cuestión que creo que hay que plantear. Primer punto, estrategia política. Punto A, estrategia política. Combate frontal y despiadado contra el gobierno oligarca, plutocrático, estafador, inhumano de Javier Milei. Punto A. ¿En qué planos? En la calle, cómo se está expresando con los jubilados, con los trabajadores de la economía popular, con las mujeres, con los docentes, con los médicos. O sea, hay un movimiento muy intenso que todavía no se expresa plenamente de descontento de un montón de sectores sociales, desde luego el movimiento obrero, desde luego la UTEP, los movimientos sociales, que todos los días, sin terminar de encontrar una articulación, que ayer fue un momento importante de articulación, están dando pelea. Bien. Tan adelante de la política, como suele pasar en la historia. Sí. El movimiento obrero, los laburantes, los de abajo, suelen estar adelante de la política. Ese es un plano, el callejero, otro es el parlamentario. Ayer fue un gol, lo parlamentario. Podría haber sido 2 goles, porque faltó lo del Garraham y lo universitario, pero la cuestión de la discapacidad, la cuestión de las jubilaciones y la cuestión de la emergencia en las zonas inundadas, muy importante. Son las cosas que se tienen que discutir. Entonces tenés el plano callejero, el parlamentario, la batalla cultural, la estamos dando acá. La batalla cultural se da en el festival que se va a hacer dentro de poco. La dan los artistas, la dan los intelectuales, la dan los dirigentes políticos. La batalla social y solidaria, ¿no? Lo que está abajo, los comedores, los merenderos, en las cooperativas, en las brigadas solidarias que hacemos de Argentina Humana y desde tantos otros espacios. La batalla judicial, que la estamos dando bastante bien en el caso Libra. Siguen apelando, fueron a la Corte Suprema a ver qué hacen los garcas de la Corte Suprema. Nuestra querella, están recagados los hermanitos Milei con nuestra querella en la causa Libra. Pidieron sacarte del expediente, ¿no? Lo pidieron primera instancia, perdieron. Cámara perdieron,
fueron en queja, apelaron, perdieron, ahora fueron en queja a la Corte. Sin volverte muy técnico, ¿en qué se basan para pedir que te excluyan y por qué la justicia rechaza ese pedido? Pues, no tienen fundamentos. Básicamente plantean que los estafados no tienen legitimación activa para estar dentro de la causa, lo cual es una ridiculez total. Nosotros en la Cámara demostramos técnicamente con un video de cada una de las personas cómo compraron la criptomoneda, por qué la compraron la criptomoneda y cómo los cagaron. Así que no hay con qué darle. Sería una definición político-mafiosa sacarnos de la causa. Además estamos coordinando con gente que está desarrollando un expediente similar en Estados Unidos. Por la misma causa. Por la misma causa, sí. Y en esto quiero hacer un paréntesis muy importante. Declaro unilateralmente el estado de alerta y movilización por rumores que hay en Comodoro Pi de que la quieren detener a Cristina. Ujú. O sea, esto no es una boludez, no es una exageración, esto es algo que está pasando. Más allá de cualquier circunstancia coyuntural, el campo nacional y popular, el peronismo, los humanistas de la Argentina, los progresistas, o como se lo quiera llamar, a ese conglomerado de los que estamos en contra de Milei, tenemos que estar muy atentos y salir rápidamente en la defensa de la compañía si se llegan a atrever a hacer una cosa de este tipo después de que anuncia la candidatura, ¿no? Siempre son tiempistas la mafia judicial para proscribir y para atacar a nuestro movimiento. ¿Políticamente pensás que puede pasar o que es simplemente No, creo una que puede, psicopateada? creo que puede pasar mañana, pasado, la semana que viene. Es decir, creo que hay que estar muy atentos a este tema. No es una psicopateada y hay que estar muy, muy, muy atentos con este tema. Ayer la Corte rechazó el pedido de recusación del juez Lorenzetti, ¿no? El propio Lorenzetti votó en contra de su recusación. Bueno, es algo que desde luego no se puede hacer, lo hacen igual, porque yo no tengo ningún problema en decir esto. Vivimos en un régimen de facto. Un gobierno que asume legítimamente, pero el desmoronamiento de las instituciones fundamentales del Estado y el funcionamiento del Ejecutivo casi como una especie de monarquía absoluta, ha destruido los principios institucionales de la democracia burguesa. No estoy hablando de una... Pero perdón, Juan, esa condición no antecede a Milei y sucederá a Milei? No. Hay un nivel de facticidad que se va produciendo y que se va naturalizando con Milei en la violación de elementos centrales de la Constitución Nacional. Por ejemplo, la concepción de la justicia social como una aberración es una contradicción con la Constitución que la establece como un principio. La destrucción de la educación pública, de la salud pública, el manejo absolutamente autoritario del derecho a la protesta. Hay una serie de factores que, sumados a los millones y millones que le pusieron a la CIDE para perseguirnos a todos nosotros, empiezan a mostrar una facticidad, es decir, las cosas no se manejan en el marco de la ley, se manejan en el marco de la realidad que impone el poder. Dicho esto, desde luego, Comodoro Pi es una cueva de delincuentes hace mucho tiempo, pero ahora se va potenciando la arbitrariedad del autoritarismo, que es uno de los problemas que tenemos, no el único, pero es uno de los problemas que tenemos. Hablando de los problemas que tenemos, volviendo un poco a esta discusión en la provincia de Buenos Aires, que el sector referenciado o cercano a Cristina lo plantea en términos de conducción y de lealtad, y el sector cercano al gobernador lo plantea en términos de construcción política. ¿Cuál dirías que es la discusión programática entre ambos sectores? No la sé. Mira, te lo puedo mostrar, sin decir nombres, pues no soy botón. Yo traje una pequeña cartilla con el Plan de Desarrollo Humano Integral, que, como sabes, es nuestra propuesta programática, la que le dimos a Massa el día que perdimos las PASO. Aquí lo tienes, es una versión popular. Leí y me pareció muy interesante, de paso les regalé unas figuritas del poliedro de Evita, que es algo que utilizamos nosotros como pedagogía política, un documento de debates que escribió Cristina para el peronismo, que tiene un capítulo muy interesante, que a mí me gusta y creo que coincido en casi todo, que se llama Las nuevas demandas. Eficiencia estatal, sistema tributario, sistema de salud, educación pública, actualización laboral, unir los derechos a las obligaciones, integrar las empresas del Estado, seguridad, revertir el déficit fiscal, modificaciones en el campo de la comunicación, el segundo trasvasamiento generacional. Ahí hay que decirlo y también hay que hacerlo, ¿no? Mejor que decir es hacer. Y comunidad y familia. ¿Me estás apurando? No, te estoy haciendo una... Hay que decirlo y hay que hacerlo.
Este es un chiste interno. Pedí del Movimiento de Derecho al Futuro un programa, no lo tienen. Por lo menos una de las ministras del gobierno me dijo que no hay todavía escrito. Supongo que lo escribirán en algún momento. Nosotros tenemos un programa muy elemental, las 3T y las 3S, tierra, techo y trabajo, salud, saberes, porque si no, educación me queda una E. Salud, saberes y seguridad, seguridad en el sentido amplio. Cada una de esas cosas ya la expliqué un montón de veces, el tema de la integración urbana, el tema de la vivienda. Charlábamos con vos y lo hablo. ¿Está en algún lado para quien quiera leerlo? Sí, pongan Plan de Desarrollo Humano Integral en internet y les aparece Bien. todo, las 653 páginas del plan integral y el resumen ejecutivo. Perfecto. Nosotros armamos una fundación de desarrollo humano integral que tiene 18 equipos técnicos con gente que para mí es de lo mejor que hay en el país desde el punto de vista técnico, que está trabajando hace 2 años y medio en un nuevo programa de gobierno para una Argentina humana. A muchos de esos los conocí y doy fe que son compañeros muy valiosos y muy lúcidos. Entonces, después nosotros tenemos un planteo sobre una economía tripartita con un sector público más que eficiente, diría eficaz, ¿no? Donde la salud, la educación, la seguridad funcionen en un momento de crisis por el desfinanciamiento y por cuestiones estructurales. Un sector privado que sí, efectivamente, sea eficiente, que pueda competir, algunas cosas hay que proteger, otras no, y un sector comunitario que sea integrador de ese 33% de la clase trabajadora que está colgada del pincel y que, por ejemplo, ahora vemos cómo destruyen su fuente de trabajo en Loma de Zamora, en la llamada Salada, y pareciera ser que no pasa nada, ¿no? Son 40.000 familias que se quedan sin laburo, más allá de que efectivamente eso hay que regularizarlo porque es un quilombo, pero no así, no destruyendo el laburo de las familias. Y después, en planteo de un, vamos a decir una palabra que no me gusta tanto, pero un nuevo nacionalismo económico del siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay que proteger? ¿Qué hay que desarrollar? Nosotros tenemos los mejores recursos humanos de América seguro, en ingeniería, en informática, en un montón de ciencias duras, en energía nuclear, cómo llegar a la frontera tecnológica, esos debates que son los que nosotros queremos dar. ¿Dónde se dan? Bueno, no hay un ámbito para la discusión. Este es un ámbito. Por lo menos para la enunciación. Bien. Y la formación de cuadros. Obviamente no hay un ámbito hoy programático de discusión. ¿Debería haberlo o es una idea vieja? No. ¿Cómo va a ser una idea vieja? Es básicamente lo que hay que hacer. A ver, y estoy un poquito hinchado de las pelotas de repetir la frase, pero lo viejo funciona en esto, Juan. Y, a ver, en China van por el 17 plan quinquenal y tan mal no les va. En Noruega hacen planes quinquenales y tan mal no les va. Nosotros hablamos del tercer plan quinquenal y trabajamos fundamentalmente para construir poder en el sentido de poder imponer o, si se quiere, influenciar a nuestro campo para que las ideas que nosotros planteamos, que se reducen a cosas bastante sencillas, como por ejemplo, vos casa no tenés. No, propia no. No tenés tu propia casa. Y vos te rompiste el lomo, hiciste una buena empresa, o sea, tenés una empresa pujante y sos un empresario medio pobretón, vamos a decir. Si me comparás con otros, sí. Escúchame, loco, hay 17 millones de argentinos que no tienen casa propia o que viven en un barrio sin agua, sin luz, sin cloacas. Solamente con ese programa, el programa de la vivienda, que empuja la construcción, empuja el mercado interno, empuja hasta el ferretero, solamente con eso, con ese eje claro, es un montón. Bueno, esas son las cosas que hay que discutir en profundidad. Nosotros tratamos de hacerlo. Entonces tenemos la estrategia de confrontación brutal contra el gobierno oligárquico, antidemocrático, inhumano de Milei. El segundo cuestión es la cuestión programática, ¿no? Programar, proyectar para el futuro. Y la tercera cuestión, que es, ahí sí vamos un poco más, si se quiere un barro, pero no tan barro, porque es una cosa importante, que es la representación política. Y la representación política tiene por lo menos, para mí, 3 capas. Una capa que es la representación social. ¿Y qué es la representación social? La columna vertebral de nuestro movimiento no puede dejar de ser la clase trabajadora y los descamisados. Esa es la columna vertebral. Y sobre esa columna también la juventud, que es un factor dinamizador, y los intelectuales en términos amplios, ¿no? Desde la cultura, pero sobre todo la ciencia, la técnica, la docencia, la salud. Ese es el conjunto de la representación social, que es la capa más importante que nosotros tenemos que recuperar, volver a representar. Bien. Esa idea me gusta, volver a representar. Una segunda capa de representación es un núcleo de ideas. Un núcleo de ideas, un sistema de valores distinto al actual. De empatía, de humanismo, con la justicia social como valor elemental
en el que pivotean la soberanía política y la independencia económica, pero la justicia social, el ser humano en el centro de todo. El criterio de justicia que marcó Evita, hay una necesidad, hay un derecho, y si no hay guita para pagar ese derecho, hay que pelear para que la haya. Porque en la Argentina riqueza no falta. Lo que falta es ampliar la matriz productiva para poder desarrollarla con valor agregado y distribuirla de una manera tan elemental como para que los salarios estén por encima de la línea de pobreza y cualquier persona, sea un laburante, un emprendedor como vos o un cartonero, pueda tener su casa. No hay demasiada ciencia. Y hay una última capa de representación, si se quiere, que son las prioridades. Y ahí sí hay corrientes distintas dentro del movimiento nacional. Nosotros tenemos determinadas prioridades que son las que enuncié. Las 3T, las 3S, lo que planteamos en nuestro plan de desarrollo humano integral. ¿Cuáles serían otras? Por ejemplo, alguien puede plantear como prioridad, déjame pensar, el plan de Culfas, ¿no? El plan de Culfas, que para mí es un desastre, pero es una especie de plan productivo para la burguesía nacional. Para mí está atrasado, no está bien articulado, pero bueno, es un plan, es un programa. Nos mandaron el libro, agradecemos a la editorial, todavía no lo leí. Y seguramente, a ver, el CIPEC tiene otro plan de gobierno, el Observatorio de la... Hay distintas perspectivas. Hay perspectivas que priorizan el desarrollo empresario. Bien. Sergio Tomás, es una perspectiva de priorizar el desarrollo empresario. Nosotros creemos en una nueva industrialización, pero si no pivotea sobre la base de la justicia social y una justa distribución de la riqueza que se construye colectivamente, el crecimiento solo, como nos enseñó Francisco, no alcanza. La condición necesaria para un crecimiento armónico y justo es la distribución. Nosotros ponemos énfasis en la distribución de la tierra, del techo, del trabajo, de la riqueza y de los derechos. Ahí hay una priorización. No digo que sea nuestra nada más, pero nosotros priorizamos eso muy en la práctica. Ahora te voy a dar algunos ejemplos, ¿no?, de esto. Y recién después de esa tercera capa está algo que yo estoy aprendiendo ahora, siempre lo intuí, pero ahora lo estoy viendo, que son las disputas de poder que no son simplemente mezquindades, que son disputas de poder. Los que quieren jubilar a Cristina y los que quieren reafirmar su liderazgo absoluto tienen posturas y son disputas de poder. Y hasta te diría, son legítimas. Yo no tengo ninguna de esas dos posiciones. Pero sí hay una dinámica de poder que se puede cambiar, con independencia de quién la represente. Vamos a decir, ¿cuáles son los dos principales dirigentes del campo nacional y popular hoy en la Argentina? Cristina y Axel, ¿no? ¿Estamos más o menos de acuerdo con eso? Ponele. Ponele. Sí. Más o menos. Sí. Más o menos. ¿Querés tomar el café, Juan, porque lo tenés? No. Cristina y Axel. Bueno, hay una dinámica de poder que excede a los nombres. Sí. Y que es algo que está enquistado un poco en la cultura política nuestra y que quiero ejemplificar. ¿Cómo se manifiesta? Quiero ejemplificarlo con algo que pasó en la legislatura bonaerense durante las últimas 3 semanas. Una cosa la conté en el programa de Jagroski, que fue tan disruptivo. No voy a ahondar demasiado porque ya pasó, pero fue en el marco de la votación sobre la concurrencia de las elecciones. Para el que no se acuerda de eso, el sector más cercano a Cristina quería que las elecciones fueran concurrentes, la nacional y la provincial. Es decir, el mismo día. El mismo día. Y el sector de Axel quería que fueran en días distintos. Correcto, como finalmente sucede. Como finalmente sucede, porque es una facultad del gobernador. En todas las provincias del país. ¿Cuál es mi posición? Nuestra posición como Patria Grande. Nuestra posición es que era mejor que fueran concurrentes. Pero una vez definido por el gobernador que tiene esa facultad que no fueran concurrentes, bueno, hay que bancársela. Sin chistar. No, ya, después vamos a hablar de lo de chistar. No. Ahora, bueno, había un grupo de compañeros que pensaban que nuestros diputados, senadores, tenían que ir a votar una ley que decía que tenían que no ser concurrentes. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso, no fuimos, y el presidente del bloque de la Cámara de Diputados, de una manera que a mí no me gustó, le planteó una suerte de planteo de disciplina, de encuadramiento a nuestros diputados, senadores, y después se disculpó, o sea, muy bien, Tinianelli, bien. Pero esta idea yo te puse. Primer problema. Segundo problema. Ayer, sesión para la reelección de los legisladores, diputados y la concha de su madre, que me importa un huevo. Yo no estoy de acuerdo con que haya reelección indefinida, pero tampoco es patria o muerte. Ahora,
para representar lo que nosotros sí representamos, nosotros poníamos una condición bastante sencilla, que te la dejo acá. Son algunas leyes, poquitas, y bastante de sentido común. Protección de personas en situación de calle. ¿Alguien puede estar muy en contra de que no le peguen a la gente en situación de calle en un gobierno peronista y que sea una ley? Protección de los cinturones hortícolas, donde sale la lechuga de la ensalada que me acabas de invitar. Sale de los cinturones hortícolas, donde hay gente en situación muy precaria laboral y muy desprotegida desde el punto de vista ambiental. Un registro de escuelas de gestión social y comunitaria, que son, de alguna manera, el tercer sector dentro de la educación. Está el sector público, el sector privado y el sector social comunitario, que es muy bueno y desarrolla tareas muy buenas. Yo di clase en el profesorado Pueblos de América, que adentro de una villa, donde sobre todo mujeres, pero también hay varones de la villa, se forman para ser maestros primarios en las villas. Que la Ley Nacional de Educación dice que los mejores maestros y maestras tienen que estar en los sectores más vulnerables. Obviamente eso no se cumple. ¿Quién puede estar en contra de eso? Centros socioeducativos para seguir los trayectos educativos de los pibes que abandonan la escuela. O sea, vos lo que decías es, si vos querés que yo te vote esto, discutamos esto también. Desde luego. Si querés que discutamos Discutamos no, votalo. Votalo. Una ley de adhesión al VIH, para un tema de fábricas recuperadas, cosas que nadie en nuestro campo está en contra. Pero ¿qué pasa? La dinámica de la historia hace que se prioricen unas cosas sobre otras. Yo no tengo ningún problema, no hago purismo principista en esto, pero para que haya un proyecto político de conjunto, tienen que estar las dos cosas. Y siempre, a último minuto, por la dinámica esta de poder, y no llegamos. Entonces, Teresa García, que es la presidenta del bloque en la Cámara de Senadores, que la verdad que tuvo una actitud muy, muy buena, intentó, pero llegamos tarde. Tuvimos un mes para discutir esto, llegamos tarde. Entonces, los proyectos que nosotros planteábamos, que son proyectos buenos para el pueblo, estaban fuera de discusión. Entonces, así no hay tutía. Si nosotros no estamos de acuerdo con los privilegios del poder político, podemos comernos el sapo tranquilamente, pero dentro del proyecto nacional y popular tienen que estar estas cosas. Tienen que estar tierra, techo y trabajo y tienen que estar estas cosas. Si no están estas cosas, hay un problema de relación de fuerza que nosotros queremos cambiar. Bien. Queremos cambiar esa relación de fuerza. ¿Cómo se cambia? Con votos. Con votos. Por eso, la primera definición electoral, no sé si la primera o la segunda, porque creo que la primera fue mía, pero la primera definición electoral que hay en este momento en este país es la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y yo creo que solamente tengo dos compromisos con ella, autoimpuestos. El primero es bancarla en cualquier candidatura de ella, no del primo, del tío, del hijo, del amigo o del hermano. Ella, para presidenta del PJ, para concejal suplente, para presidenta o para diputada nacional. Si va ella, vos bancás. Si va ella a cualquier lado, yo banco. ¿En honor a qué? A que fue la mejor presidenta después del general Perón. Yo no tengo ninguna duda de eso. Si va ella, yo la banco. Así que manifiesto en esta oportunidad nuestro apoyo incondicional a la candidatura de Cristina en la tercera sección. ¿Qué quiere decir incondicional? A nosotros nos corresponderían, por la cantidad de votos que yo saqué, matemáticamente 3 diputados por la tercera. No estamos pidiendo eso. Nosotros la vamos a apoyar igual, aunque no nos den un vaso de agua. Porque tenemos principio político que dice a Cristina hay que bancarla. Más ahora que está con una situación judicial de estas características, pero además por lo que fue, por lo que representó. ¿Eso quiere decir que le voy a decir que sí a todos sin chistar? No, querido. Ahora vamos a lo de chistar. Porque yo me enojo con Tignanelli. Pero después escucho. Voy a tratar de no decir epítetos. No lo digas. Pero no puedo evitarlo. No, sí podés evitarlo. Sos un ser adulto. ¿Cómo se atreve Carly Bianco? ¿Cómo se atreve Carly Bianco a decirnos a nosotros que tenemos que levantar la mano sin chistar? Si le chistamos a Cristina, Carly Bianco, ¿qué verga hizo Carly Bianco en la vida, además de ser el amigo de Axel Kicillof? Viene a mí y al resto de los compañeros del campo nacional y popular a decirnos que tenemos que levantar la mano sin chistar. ¿Esa es la posición de Axel? No lo creo. Yo a Axel lo conozco hace mucho tiempo. Eso es abuso de poder. Y yo peleé toda mi vida contra el abuso de poder, adentro y afuera. Entonces, hay cosas, porque no es que se le escapó. Yo ya lo vengo escuchando esta idea. Entonces, el problema antes era un cierto autoritarismo, y ahora el autoritarismo lo va a tener Axel. No, chicos, están confundidos. Ni una cosa ni la otra. Acá hay un núcleo de ideas que representa Patria Grande, Argentina Humana, que si está representado dentro del conjunto,
bien, y si no, nosotros vamos a pelear por esa representación. ¿Y cómo vamos a pelear? Con nuestros votos, por nuestras ideas. Entonces, segunda definición, dada la definición de Cristina de ser candidata por la provincia de Buenos Aires en septiembre, en octubre, nuestra estrategia, yo voy a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, como vengo diciendo. Aunque haya unidad en el peronismo. Es que no, unidad no existe, porque la unidad es esto, vinieron unos pibes, lo tiraron, lo rompieron todo, y me van a venir con una cosa pegada con poxipol a decirme que eso es la unidad. Adentro no hay nada, ¿eh? El agua que había adentro, que era nuestra ciudad, ya se cayó, se esparció. Lo único que hay es un jarrón vacío pegado con poxipol y me van a decir que eso es unidad. Yo no creo en eso. Y además, ¿quién va a ser la representación de esa unidad? O sea, la única forma de que vos no seas candidato en octubre es que Cristina encabece la lista de diputados Cristina nacionales. ya dijo lo que iba a hacer, y si hay algo que nadie le puede negar a Cristina, es que hace lo que dice. Yo nunca la escuché decir algo y hacer otra cosa. Si ella dijo que va a ser candidata por la tercera, salvo que la proscriba la Corte Suprema, va a ser candidata por la tercera. Bien. Y yo, en general, creo que nunca he faltado a mi palabra y digo, yo voy a ser candidato a diputado nacional en octubre. Con una lista del Frente Patria Grande. Con una lista de nuestra. No sé con quiénes más estaremos. Bien. Con una lista nuestra. Si viene Catopodis a la lista, capaz que viene Catopodis. Si viene, no sé, no tengo problema, Mayra. Veremos. Ok. Pero nosotros vamos a encabezar No vas a ir a la lista de otro. No voy a ir a la lista de otro. Pase lo que pase. Pase lo que pasa. Y Ofelia, nuestra estrategia... Estamos en vivo, está saliendo. Sí. Estoy en vivo y tengo muy claro lo que digo, porque yo soy el presidente del Partido Patria Grande, de la Perfecto. cual ella es secretaria. Nuestra estrategia es que Ofelia sea la candidata a diputada por una lista propia por la capital federal. Esa es nuestra estrategia. Eso es lo que nosotros queremos que pase y por eso yo voy a pelear. ¿Por qué? Porque sé que eso le hace bien a nuestro campo político. Sé que a nuestro campo político le hace bien que la diversidad que exista se exprese en una nueva correlación de fuerza. Y nosotros, nuestra diversidad es un programa político. No es levantar la mano sin chistar porque la tengo más grande. Esa frasecita expresa la mentalidad que hay que erradicar. De un lado, del otro, del otro, del otro. Esa frasecita expresa lo que hay que erradicar. Entonces, una cosa es la conducción y otra cosa es el abuso de poder. Son dos cosas absolutamente distintas. Y son muy de chaboncito, ¿eh? Muy de chaboncito. Ahora, hay algún chaboncito que puede tener un poquito más mérito que otro. Hay alguna chaboncita que puede tener un poquito más mérito que otro. La verdad, que venga Carly Bianco a decirme que tengo que levantar la mano sin chistar, ¿por qué no te vas un poco a la concha de tu hermana? Venías bien, Juan. Sí, pero ¿sabes qué? Me empiezo a calentar un poco. Me empiezo a calentar. Primero, trata de no manejar borracho, ¿viste? Entonces, hay que hacer algún mérito para conducir. Ese chabón no tiene mérito para conducir y ese chabón es muy dañino en la unidad. Ahora, dicho esto, yo quiero que creo que Axel tiene la oportunidad de ser el líder del trasvasamiento generacional en Argentina. Tiene que dejar de pensar en una burbuja. Ahora, perdón, Juan, porque Sí. yo te escuché decir que el problema de ambos bandos son los entornos. ¿Por qué pensás que quienes conducen no logran ordenar la discusión? Porque el poder es muy jodido. El poder es muy tóxico. Las peleas faccionales son chotas. Cuando vos estás mal, esto te debe pasar a vos, le debe pasar a todo el mundo. Cuando vos estás muy presionado, a mí me pasa también, necesitas gente que te haga sentir bien. Necesitas gente que te haga sentir bien. Cuando te está puteando todo el mundo, eso le pasa a Axel, eso le pasa a Cristina, eso me pasa a mí, seguramente también te pasa a vos. Y no necesitas que todo el tiempo te estén marcando la crítica. Entonces hay que tener mucha introspección, mucha cuestión espiritual para poder separar la paja del trigo. Una cosa son los amigos que te tienen que bancar y otra cosa es la política, donde desde luego también se juegan afectos, pero hay que poner las ideas y el rumbo por encima de esa toxicidad. Entonces, yo hago cuentas y yo te juro, yo quiero que Axel sea presidente, loco, pero así no va a llegar. Yo creo que Axel puede ser mucho mejor presidente que yo, pero así no va a llegar. Y yo quiero que eso cambie, porque lo quiero, porque lo valoro, porque me parece que es un cuadro de la puta madre, pero que se está equivocando con lo que está haciendo. Del mismo modo que creo que hay otros compañeros que se están equivocando
en no ayudar para que esa figura que se ha construido colectivamente pueda volver a representar al conjunto. Pueda volver a representar al conjunto. Entonces yo sé que es duro lo que yo digo. Todavía no empezó la campaña, así que tengo tiempo para decir lo que a mí me parece. Lo que sí tengo claro es que si a nosotros nos va bien y nosotros consolidamos una fuerza con votos propia en el 2027, que es la elección que importa, en el 2027 no va a haber forma de que nos claven otro Alberto, otro Scioli u otro Massa. Porque nosotros vamos a ser un factor definitorio en esa decisión. Y no va a haber forma de que no haya programa político. Un programa político que yo pueda venir acá y explicarte a vos, punto por punto, cada una de estas cosas que enuncia muy correctamente Cristina en ese programa de planteo en el PJ, o que enunciamos nosotros en el programa de desarrollo humano integral, o que seguramente, aunque no esté redactado, está en el movimiento de Derecho al Futuro, venir acá y explicarle a la gente por lo menos los 20 puntos principales que vamos a hacer. Porque en definitiva la política es transformarle la vida a la gente. Es que vos puedas tener una casa, es que el laburante pueda tener un salario que esté por encima de la línea de pobreza, es que te puedas comer un asado y es que puedas trabajar, descansar y ser feliz. Nosotros vamos a pelear por eso. Son nuestras ideas. Vos sabés, y cualquiera que más o menos sigue mi trayectoria, a mí ser diputado me importa un huevo. No tuve un puto cargo en mi vida. A Ofelia ser diputada le importa un huevo. Fue legisladora, le ofrecieron ser segunda en la elección anterior y colectivamente, y ella también, no era el momento. No, ya está, ya había hecho una experiencia, tenía que reforzarse ella en sus estudios, tenía que mostrar también el desapego al poder. Por eso a mí no me gustan las porque si no, declaremos una monarquía incaica, como decía Belgrano, voto a favor, monarquía incaica, voto a favor, y que haya otro tipo de gobierno. Pero así no, yo no creo en eso. Eso obstura los nuevos liderazgos. Che, Juan, cuando discutimos tanto la unidad como la interna y qué sé yo, está todo reducido a la provincia de Buenos Aires, más precisamente al conurbano bonaerense. Es cierto. ¿Qué dirías que está pasando en el resto del país? Eso, a ver, ahí hay una razón por eso. Porque nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Sí. Y lamentablemente es un país centralista y unitario, y las pulsiones contrarias no son el federalismo, son la balcanización. Por eso yo estoy en contra del desdoblamiento electoral en cualquier lado, porque ya no tenemos más un país, tenemos 24 estados independientes que hacen lo que se les canta a las bolas, y eso no es federalismo, no es por lo que peleó el Chacho Peñalosa, no es por lo que peleó Artigas, se peleaba contra el centralismo porteño y la opresión de las provincias. Yo conozco más la Patagonia, un poco Córdoba, un poco Santa Fe. En la Patagonia yo creo que hay una crisis generalizada que no nos va a ir bien en las elecciones, no nos va a ir bien en las elecciones nacionales. Por eso estas no son elecciones para ir de winner. Por ejemplo, para mí la elección de la Ciudad de Buenos Aires fue muy buena. La lista que se armó fue muy buena. ¿Cuál fue el error? Ir medio de winner. No estamos bien. Venimos de un gobierno de mierda, venimos con muchas heridas internas. Por más de que la lista estuvo bien estructurada, estaban todos los sectores sociales y políticos representados, estuvo muy, muy bien armado, se hizo una muy buena elección, en porcentaje la mejor elección de los últimos 20 años. Quedó con gusto a poco por la expectativa que se generó. Se enfatizó más la derrota que la buena elección. Sí. Pero porque la expectativa se generó por esa cultura del winner, ¿no? Y de las encuestas, ¿no? Y de las encuestas, sí. Entonces, tampoco te digo la cultura del loser, pero ni muy ni tan, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente. Bien. Entonces, en la esta cultura elección... Veamos. Tal cual. Hagamos lo mejor que podamos. Bien. Y, insisto, la unidad no es agarrar un jarrón roto y pegarlo con Poxipol. Yo no estoy de acuerdo con eso. La unidad es el jarrón con el contenido adentro. Y yo voy a combatir contra esa idea de jarrón sin contenido, y voy a combatir contra los factores que reproducen esa lógica de levantar la mano sin chistar o levantar la mano porque yo te puse. Bien. Sea quien sea. Bien. Y lo voy a decir con nombre y apellido, como lo dije en el programa de Jagroski, cuando sucedió una cosa, y como lo digo en este programa, cuando sucedió otra cosa que aparte la escuchamos todos. O sea, si hay un solo militante que tenga alguna trayectoria, que haya dado un jirón de su vida en este campo, que haya ido a un comedor popular, que haya ido a una unidad básica, que acepte que le digan que tiene que levantar la mano sin chistar, se equivocó de movimiento. Perón le corta la cabeza a alguien que diga eso. Eso no se puede plantear en esos términos, es una ofensa, del mismo modo que es una ofensa decir vos haces lo que yo quiero porque te puse. Entonces, reflexionemos un poquito
Todo, yo también la próxima voy a tratar de decirlo mejor. No me sale. No vas a tratar de decirlo Me mejor. apasiono. No me vas a apasiono. tratar de decirlo mejor, es mentira. Eso es la expresión de decir. Vos sabés que está ahí analizando con mi psicóloga, porque voy a la psicóloga. No, ahora. no, ¿eso vas a contar? Sí. Dale, a ver. Yo tengo un problema. No puedo combinar firmeza con ternura. Bien, Cuando entro en la de la firmeza me pongo muy agresivo. sí. Eso Sos malo. Sí, ¿y sabes por qué me pasa eso? Estoy analizando. Pues yo tengo muchos más años de dirigente social que dirigente político. Y cuando vos tenés que ir a negociar los porotos de los cartoneros, de los constructores, los alimentos, Solo firmeza. y vos vas, loco, a matar. Vos vas a patear un escritorio. Entonces, la firmeza y la agresividad las tengo muy, muy metidas. Bueno, las estoy tratando de disociar, no me estaría saliendo muy bien, Bien. porque me pasa lo contrario. Cuando pones prima la tierno, me pongo tierno te sentís un boludo. y me cagan. Eso me pasa. Entonces, bueno, a ver, trato de mejorar, qué sé yo, no sé, por ahí mejoro, por ahí no. A mí la gente ya me conoce bastante, si les gusta como soy me votarán, y si no les gusta no me votarán, saben cuáles son nuestras ideas, a Ofe la conocen, a Nati Saracho la conocen, a los compañeros nuestros los conocen porque han militado mucho, han luchado mucho, y bueno, y que decida el pueblo, sobre todo el pueblo peronista, el pueblo del campo nacional y popular, cuál es la relación de fuerza que quieren para el 2027, porque lo que se disputa acá es la relación de fuerza para el 2027. Que no te vendan el jarrón roto, porque el jarrón roto no, ni siquiera es pan para hoy, hambre para mañana. Es hambre y hambre. Se habla mucho de que abajo hay o empieza a haber demandas que se unen o que demandan unidad, pero falta algún liderazgo que pueda recoger eso y sintetizarlo. ¿Qué dirías que te falta a vos como dirigente para poder recoger eso y sintetizarlo? A mí me falta un montón para sintetizar. No creo que es un momento de síntesis. Ok, No hay posibilidad de hacer síntesis ahora. Creo que es un momento... A ver, la síntesis implica algo superior a la suma de las partes, que es el todo. Creo que hay algo que está subrepresentado y que nosotros expresamos. Y nosotros vamos a pelear por una representación más fuerte de nuestro programa político y de los liderazgos del segundo trasvasamiento generacional que nosotros expresamos, de gente que viene muy, muy de abajo, de gente que viene de la alta ciencia y tecnología y de la juventud. Por ejemplo, si Ofelia entrara como diputada, ¿vos sabés cuántos años tiene Ofelia? 24, No, 25. 25. Cumplió en abril. Claro, por eso Bueno. puede ser diputado. Vos sabés, claro, la edad de diputada es 25. Sería la diputada más joven de la historia argentina. Otra cucarda ahí. Otra cucarda. Bueno. Entonces... Tenías que decir, ¿vos sabés qué? ¿Me ibas a preguntar algo? No, me olvidé. Ok. Se me fue. Bien. Me quedé con los 25 de Ok, Ofelia. Ofelia tiene 25 años. Sí. ¿Sabes el...? Mirá, nosotros nos sale bien, en el Cámara de Diputados está Nati Saracho, Itay, Ofelia, No vayas yo, de winner. Fernanda Miño, si nos sale bien. Sí. ¿Sabes el quilombo que hacemos? ¿Sabes el quilombo que hacemos? ¿Sabes? Cambia la estructura, cambia por lo menos el sonido, el olor y el sabor del Congreso Nacional. Te lo puedo asegurar. Y eso no es desvalorizar a otros compañeros, es... O sea, vos asumís, no sería una candidatura testimonial. No, ¿cómo no voy a asumir? No, sería una estafa no asumir, digamos, Bien. ¿no? O sea, desde luego voy a asumir. Insisto, en la elección presidencial no creo ser el más preparado. Si me toca, lo hago con gusto, ¿eh? Creo que sería un excelente presidente. Pero Axel y Cristina son mejores opciones que yo. Lo que sí quiero es que esta agenda esté. Que esta forma de representación o de discusión donde estas 8 leyes que te mostré, por lo menos estén en la misma jerarquía que la re. Bueno, eso es algo que nosotros vamos a plantear. Con mucha firmeza, ojalá con ternura. Hay compañeros que lo hacen mejor que yo. Bien. A mí me cuesta, pero voy a mejorar. Confío que sí. Sí, voy a mejorar. Confío que sí. Che, te cambio de tema Sí. radicalmente. En su momento advertiste el problema que significaba la designación de Diego Kravetz en la CIDE. Sí. ¿Hablamos de esto o preferís que no? No, hablemos, sí. Bien. Es un delincuente común. Pero en la CIDE. Sí. Hace unos días empezaron a conocer algunos manejos que reveló el diario La Nación. Sí. ¿Qué pensás de todo esto? No, que eso, bueno, por eso. Te estoy hablando que hay un régimen de facto porque se empoderó una estructura paraestatal. Se empoderó una estructura paraestatal porque no es estatal. Son todos inorgánicos de la CIDE, son todos ensobrados y son tipos que nos amenazan constantemente. Lo que pasa que, viste, eso que decimos nosotros, el miedo se contagia, el coraje también, nosotros no les tenemos miedo. Que vengan con su Falcon verde y nosotros le vamos a prender fuego al Falcon verde.
no se haga ningún problema. Y vamos a seguir peleando contra eso. Como peleamos contra Kravets cuando se metió a las patadas en los comedores comunitarios y nosotros no sabemos defender. Entonces, no nos van a poner en el lugar de la victimización. A nosotros no nos van a poner en el lugar de la victimización. Esa es la estrategia de cualquier abusador, la estrategia del bullying, de dejarte ahí en el lugar de víctima. Nosotros vamos a combatirlos y les vamos a ganar. En 2027, ahí sí me pongo winner. Les vamos a ganar porque su modelo no es sustentable. El problema es lo que viene después. Perdón, me retracto. Ellos van a perder. El problema es quién gana, cómo se gana, con qué programa se gana, con qué representación se gana, con qué firmeza para poder después ejercer el poder, que es algo que por ahí hay que aprender de ellos, el ejercicio del poder, pero en favor del pueblo, en favor de la soberanía nacional, en favor de la protección de nuestros recursos estratégicos, en favor de una geopolítica independiente latinoamericanista y sobre todo en favor de la clase trabajadora y de los más pobres. Juan, en tu libro caracterizás a Milei de varias formas, pero una de ellas es compararlo con Luz Belito. Sí, que es el hijo del demonio. Porque la frase, sé que tenés los derechos de autor, así que te los prestó el indio. Podemos pasar la algo música. Así. Porque dice, Luz Belito está creído que él fue el que nació en Belén. Sí. El tipo tiene una distorsión tan grande en su cerebro que piensa que el mal es el bien. Él claramente representa todos los valores luciferinos del egoísmo, esta cosa de la guita, ¿no? El Papa decía, el estiércol del demonio. Y en el Evangelio hay una sola contradicción radical con Dios. ¿Servís a Dios o servís al dinero? Y Luz Belito sirve al dinero, pero está creído que es el que nació en Belén. Pobre hombre, que Dios lo perdone, pero que se le termine rápido este poder que tiene para hacer tanto daño. Él, como su métier es ser el provocador, ser el deshumanizador, y después con el staff permanente del poder real de la Argentina, que son Sturzenegger, Caputo y Bullrich. La represión, la timba financiera y la destrucción de las políticas públicas populares. Hablas mucho también de redes sociales y de digitalidad. Acá nosotros pensamos que es un fenómeno que el peronismo subestima, que varios dirigentes destacan estar afuera, todo lo contrario de Milei y los libertarios, que casi que lo conciben como su espacio central de construcción política. ¿Cómo se puede salir del diagnóstico negativo y pasar a un uso estratégico de las redes? Ahí hay dos. ¿O es una pelotudez discutirlo? No, me parece que es un tema. Me parece que hay un tema más profundo y que creo que es lo que hay que poner en la discusión, que es la quinta revolución industrial, que va a cambiarlo todo. La inteligencia artificial, la interfaz máquina-cuerpo, ¿no? El transhumanismo. Las discusiones más interesantes que yo escuché son las disputas internas de la derecha norteamericana, entre los nacionalistas populistas y los transhumanistas de Silicon Valley. Son cosas que van a ver. Tus hijos lo van a ver si se van a tener que meter un chip para poder tener una mejor visión, un mejor oído, procesar más rápido la información. Eso va a suceder. Con la inteligencia artificial está sucediendo. Todos nosotros, docentes, comunicadores, estamos trabajando con la inteligencia artificial. Ahora, tenemos las mejores condiciones de Latinoamérica por lejos para poder aprovechar eso en favor del pueblo. Estamos en la frontera tecnológica en relación a eso. Lo que pasa es que se nos va todo para el privado y todo para trabajar en las grandes corporaciones de Silicon Valley porque no lo sabemos integrar dentro de un proyecto nacional. Entonces, creo que eso es lo más importante. Después, en relación a la comunicación política, hay un dilema que la estrategia de la derecha internacional es lo que se llama, como se decía, flood the space with shit. O sea, llena todo de mierda. Que la verdad deje de ser un valor. Toda una mierda. No importa qué. Por eso Milei retuitea cualquier boludez. No es una cosa inocente. Es una provocación permanente que impide focalizar en los elementos centrales que son las condiciones de vida de las grandes mayorías. Te impide focalizar. Todos los días te abre un frente distinto. Y hay cosas a las que vos no podés no contestar. Si Milei denigra a un niño con trastorno del espectro autista, algo tenés que decir. Ahora, te hace 20 por día de esas. Claro. Entonces, te desfocalizas una estrategia y los que tenemos una visión humanista no podemos hacer lo mismo. Nosotros no podemos llenar de mierda la cabeza de nuestro pueblo. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Cómo se resuelve ese problema? Yo creo que siendo el doble de disruptivo en la crítica al status quo institucional que existe hoy en el mundo, porque esta idea de conservadora y hasta reaccionaria
de que el problema acá es democracia versus autoritarismo, sin negar que existe el factor autoritario, el problema es que la democracia no estaba funcionando muy bien antes. Ujú. La democracia, el Estado social de derecho, no estaba funcionando muy bien antes. Entonces, hay que tener un planteo disruptivo en ese sentido. A mí me gusta la idea de la reforma constitucional. Hay que ver un poco el contenido también de eso. Pero a mí me gusta lo que hicieron en México, elegir a los jueces y a los fiscales. A mí me gusta pensar... Hubo baja participación, no hubo una gran convocatoria. Creo que el pueblo no fue masivamente a elegir jueces. No, pero los elige alguien que no es una entelequia. ¿Vos sabés quién elige a los jueces en Argentina? Depende así, el Senado, el Congreso de la Nación. ¿Vos sabés lo que es el Consejo de la Magistratura? Sí. ¿Sabés cómo está compuesto? Vos sos un tipo muy, muy formado. Sí. Te puedo asegurar que el 0.01% de la población sabe qué verga es el Consejo de la Magistratura. Sí. A ver, hay la independencia de poder. Eso es un entongue entre poder económico y poder político asqueroso. De hecho, la semana que viene se van a votar pliegos en la Cámara de, no sé cuál de la provincia de Buenos Aires, jueces, fiscales. Nadie revisa nada, no hay control de nada. No, Axel tiene sin nombrar a los jueces de la Corte Suprema de la Bueno, provincia. y todo. pero es toda una mierda. Todo eso hay que demolerlo. Todo eso hay que demolerlo. Después hay algunas cuestiones vinculadas a la administración gubernamental, donde obviamente la eficiencia de la administración gubernamental es lo que necesita el pueblo pobre, en términos educativos, en términos sanitarios, en términos de obra pública. ¿Cómo no vamos a poder aplicar las nuevas tecnologías para que eso suceda? Tenemos ejemplos virtuosos, que no los llevó adelante un tecnócrata de Silicon Valley, lo llevó adelante una villera de la cava que es Fernanda Minio, digitalizando barrio por barrio, manzana por manzana, casa por casa, los 6.500 asentamientos de la Argentina, haciendo 1.500 obras y entregando un certificado de posesión perpetua a cada familia que estaba ahí. Con la aplicación de la tecnología, los saberes de los intelectuales, de los técnicos, de los científicos y los saberes de la calle. Entonces, nosotros podemos, si ponemos en el centro los derechos y las necesidades de la clase trabajadora y las mayorías populares, tener un planteo que triunfe, pero no triunfe por ser una reacción conservadora frente a la mierda que hace este tipo. Que yo ya tengo toda la listita de lo que hay que derogar de lo que hizo. Pero es derogar lo que hizo y también derogar lo que estaba, para construir algo mejor. No sacar lo que hizo para volver a un status quo anterior que no le servía al pueblo. Que no le servía al pueblo. Entonces, bueno, eso es discutir lo programático. Hoy, efectivamente, no hay una instancia seria, técnica, sistemática de discusión programática. No existe. ¿Va a existir? ¿Sabés cuándo? Cuando nosotros saquemos el 10-15% de los votos en la próxima elección y digamos, loco, o se sientan a discutir o ese 15% de los votos en la elección presidencial que viene irá para, no sé, vamos a ver para dónde va. Porque eso es una cuestión de poder. No es una cuestión de buena voluntad. El plan de desarrollo urbano integral puede estar mal, puede ser una mierda, ¿eh? Pero yo quiero que se discuta, por lo menos es un plan. No logré tener una respuesta escrita. Hay gente en el Instituto Patria que hizo algunas devoluciones parciales. Se lo mandé a 10 think tanks de nuestro campo hace 4 o 5 meses. No logro una respuesta escrita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que les importa un huevo? ¿Que no es una prioridad? Bueno, para mí el programa es una prioridad. No es que el candidato es el proyecto, porque es mentira, porque vos tenés que tener un dirigente. Un candidato. Tenés que tener un dirigente, un candidato que gane y después que ejerza el poder. Y que lo ejerza bien. Y que lo ejerza a favor del pueblo. Pero también tenés que tener un programa. No puede ser una improvisación permanente sin un norte doctrinario, programático y planificado. Entonces, ¿estamos en condiciones de hacer eso? Sí, no somos todos una banda de imbéciles. Hay gente muy inteligente en todos los grupos de nuestro campo, incluido el de mi principal antagonista, que es Massa. Tiene gente muy capacitada. Podemos hacer algo serio. Desde luego lo que se van a disputar son enfoques y prioridades. Pero podemos hacer algo serio, sólido, contundente, que puede transformar, ni siquiera transformar, vamos a ponernos en rosistas, que puede ser la restauración de las leyes en su espíritu, más no en su forma. Es decir, el espíritu de la justicia social en las formas del siglo XXI. Hago un pequeño paréntesis. Dijiste las discusiones más interesantes del mundo son las que se están dando en el seno de la ultraderecha de Estados Unidos. Sí. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que te interesa ahí? Mirá, hay una disputa, por ejemplo, entre Elon Musk y Steve Bannon. Sí. ¿Lo seguís a Steve Bannon? ¿Lo lees? A los dos. Y tengo diálogo con algunos de ellos, que no voy a decir porque seré severamente reprimido por los reptilianos globalistas. Porque la verdad, ¿hablás con alguno de ellos? Me interesa entender. ¿Hablás con alguno de ellos? Me interesa entender. Spinoza dice, no hay que llorar, no hay que reír, hay que comprender. No, Fernando. No, Fernando, no. Baruch.
Perdón, La perdón. asociación mental fue espectacular. Perdón. No sabes las cosas que se me vienen a la cabeza. No, seguí, mala mía. Basta, mala mía. chabón. Mala No mía, me mala tientes mía. así. Mala mía. Dale, Steve Bannon, Eh, Elon Musk. A ver, el nacionalismo populista versus el globalismo transhumanista, ¿no? La cuestión del aceleracionismo. Básicamente tiene que ver con cómo se va a organizar el mundo en los próximos 50 años. Y nosotros desde el hemisferio sur tenemos que tener un proyecto de cómo se va a organizar el mundo para nosotros en los próximos 50 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿La cantera de litio de Elon Musk? ¿O el patio trasero para las deportaciones de la otra rama a la derecha que te mete tipos en aviones militares y te los manda a las cárceles de Bukele? Digamos, nosotros nos vamos a terminar convirtiendo en un basurero como pasa hoy, que importamos basura norteamericana. Entonces, ¿cuál es nuestro proyecto continental? Porque los norteamericanos, el ala Steve Bannon, tiene un proyecto hemisférico. Ellos dicen, déjenme de joder con la OTAN. Que los europeos se arreglen con los rusos y que se vayan a la concha de su madre. A mí me importa este hemisferio, de Groenlandia hasta la Antártida. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con eso? Y del otro lado, a nosotros no nos importa ni siquiera que existan naciones. Queremos un mundo red, donde va a haber un 10% que esté integrado en el mundo de la inteligencia artificial, de la robótica y la automatización, y el resto va a ser basura humana. Basura humana que siempre que se trata a otro ser humano como basura, tal como sucede en Palestina, lo que hay son planes de exterminio. Cuando se le quita la humanidad a una persona, porque no tiene el enhancement de un microchip fabricado en Neuralink, o porque pertenece a una raza inferior, como consideran algunos sobre las personas que viven en Palestina, o directamente que un niño de 3 años es terrorista, lo que sucede es un plan de exterminio. Y nosotros lo estamos viviendo en su prólogo con lo que pasa en las barriadas populares de la Argentina, ni que hablar de otros países, que es básicamente, como dicen los piojos, que se maten nomás en el Gran Buenos Aires en la parte de atrás. No le importa a nadie. Obviamente cuando digo a nadie es una generalización, hay un montón de excepciones, del mismo modo que cuando digo que los senadores son unos hijos de remil puta, que se aumentaron el sueldo a 9 millones, no sé cómo les da la cara de vergüenza. Hay excepciones, conozco que hay excepciones, aunque podrían quejarse un poco también. ¿No? Porque después todos somos el Garraham, loco, estás cobrando 9 palos. No sé, fíjate. Es un escupitajo al pueblo. Pero digo, salvo honrosas excepciones, lo que pasa en una salita o en una escuela de una barriada del conurbano solamente le importa a una maestra heroica, a un médico heroico, a un militante, a algunos padres, y al resto le chupa un huevo. Les chupa un huevo olímpicamente, o no lo priorizan, o lo tienen en algún lugar de la cabeza, bueno, sí, yo trato de hacer, pero no. Que se maten nomás en el Gran Buenos Aires en la parte de atrás. Ese es el planteo del sistema, es un planteo de exclusión y eso termina mal. Eso termina con sangre, eso termina con muerte en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años, pero es un sistema de valores que termina mal. Y nosotros tenemos que combatir contra eso. Entonces, desde luego, tenemos que estar en el barro de la táctica política de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y las elecciones de octubre. Pero con una mirada más amplia. Eso también lo decía el Papa. Hay que estar en lo cercano, pero con una mirada más amplia. Cuando vos tenés una mirada más amplia, creo, podés intervenir con mejor criterio en lo cercano. Desde luego, todos somos seres humanos. Yo no tengo ningún problema en mostrar mi humanidad y mi fragilidad cuando adopto actitudes agresivas, así que le pido perdón al compañero Carly Bianco por mandarlo a la mierda. Perfecto, ya está. Pero Las igual, dos cosas en la misma igual nota. que no se le ocurra volver a decir, bueno. que no se le ocurra volver a decir lo que dijo, que no se le ocurra. Debería pedir perdón él también. Mira, yo le pedí perdón. Carly, ¿por qué no pedís perdón por la pelotudez que dijiste? ¿Por qué no le mandas un mensajito a ver si no quiere pedir perdón? No tengo el número de Carly Bianco, Juan. Te lo paso. Decirle, che, ¿no te parece que tenés que pedir perdón por la boludez que dijiste? Estaría bueno, me parece. O por ahí que nos explica a todos de que ese es el modelo político de él, entonces voy a tener que dedicarme a combatirlo. Probablemente se haya equivocado en la formulación, como bien hizo el otro compañero, que cuando dijo tienen que votar porque nosotros los pusimos, después se disculpó. Y eso es valioso. Y como estoy haciendo yo, pidiéndole perdón por haberlo mandado a la concha de su madre, perdón, Carly Bianco. De Facundo tengo el teléfono, si querés que le escriba. No, con Facundo ya está. Bárbaro. Ya está. Bárbaro. De hecho, creo que va a venir pronto la semana que viene. ¿Cómo Ah. lo ves al nuevo Papa? Creo que Francisco estaría muy contento Bien. con el nuevo Papa. Creo que estaría muy contento con el nuevo Papa. Creo que es una bendición que sea un hombre que... Mirá,
Yo tuve primera referencia de él cuando nosotros fuimos con las Brigadas Internacionales de Solidaridad, cuando fue la represión en Perú. Francisco ya lo había llamado para que vaya a Roma, porque ya le había echado el ojo de que era un tipo que peleaba por los pobres. Y él le dijo, no, Francisco, me tengo que quedar porque aquí hay una represión muy seria, están muriendo los campesinos, están muriendo los pobres, yo me tengo que quedar a defender a mi pueblo. Y cuando bajó un poco la represión, ahí se fue y terminó siendo el Papa. Es decir, hay algo de continuidad y además el nombre León tiene mucho que ver con eso, porque León, además de ser el sucesor del León de Rerum Novarum, que era sobre las cosas nuevas, quiere decir esa encíclica, y él habla de estas cosas, inteligencia artificial, de la neurotecnología, de las cosas que están, las cosas nuevas de la quinta revolución industrial, que va a cambiar absolutamente todo, empezando por el mercado laboral, pero todo. También León era el mejor amigo de Francisco, de San Francisco de Asís, y fue el que continuó y difundió su obra. Así que hay que ver si este León no deja sus convicciones, como decía Néstor Kirchner, no deja sus convicciones en la puerta de la Santa Sede. Rezo por él para que nos ayude a todos a vivir en un mundo que no se deshumanice, que no lleve al exterminio y que permita volver a tener una perspectiva de justicia social como lo que está bien. ¿Y cómo ves la Iglesia argentina después de Francisco? Mejor, mucho mejor. Creo que hay un episcopado, que son los obispos, más firme, planteando algunas cosas con mucha firmeza. Con el tema de discapacidad fueron muy firmes en el planteo. Los dos, Francisco hizo una cosa extraordinaria que si yo fuera presidente lo haría en términos políticos, que fue poner el centro de la iglesia, el primado, el centro de la Iglesia Católica de la Argentina en Santiago del Estero. Yo creo que la capital federal de la Argentina tiene que estar en Santiago del Estero, sería una medida que tomaría, pero con los ojos cerrados, por razones históricas, por razones geopolíticas, etc. Pero que es un episcopado que mira desde las periferias, que defiende a los humildes, que tiene planteos. Desde luego, a mí me gustaría que fueran más fuertes todavía, pero la verdad es que han sido contundentes en las misas, en las homilías, en los documentos, y ojalá que se pueda volver a construir algo muy lindo que se haya construido y que ahora está, por errores sobre todo, voy a decir en este caso nuestros, aunque yo no formo más parte de la UTEP, pero por distintas razones, esa articulación entre movimientos sociales y iglesia, por la que Francisco luchó tanto. Porque él cuando hacía los encuentros de movimientos populares, no se fijaba quién era malo, quién era bueno, quién era zurdo, quién era. Eran los movimientos populares, era la representación de los que no tienen tierra, techo y trabajo, o porque no los tienen directamente, o porque no los tienen en la cantidad y calidad suficiente para poder vivir con dignidad. Entonces, ojalá que la iglesia sea, aún más de lo que es, una fuerza de promoción de la justicia social en la Argentina. La última, Juan, un poco pensando en el futuro, o en el futuro próximo, ¿no? ¿Qué pensás que va a pasar en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires y en las nacionales de octubre? No sé quiénes van a ser los candidatos en las otras 7 secciones. Puedo hablar de la tercera. En la tercera, yo creo que Cristina va a arrasar, pero fuerte. En las nacionales de octubre, creo que no nos va a ir tan bien. Por eso digo que es un momento interesante para disputar correlación de fuerza, porque la alquimia electoral. Exactamente. A ver cómo podemos reformular eso de la alquimia, que está bueno. Sí, esa cosa de esa matemática tacticista de los genios de la política. La aritmética de los votos de tal más los votos del otro. Que tampoco han salido tan bien históricamente, ¿no? O sea, a veces salieron bien y otras veces no. Sí, en el 19 ponele que salió bien. En el 19 yo me niego, ahí creo que hay recuerdos que mienten un poco. Yo creo que Cristina no fue candidata porque el nivel de hostigamiento que había contra ella y su familia le impedían hacer una buena campaña. O sea, que eso fue, viste cuando en el fútbol, yo no soy un genio, de paso, felicitaciones a mis vecinos campeones. Bien. Yo soy de San Lorenzo. Sí, ya sé. Nos ganaron, Sí, pero hay que ser buen. Ganaron Huracán. Exactamente. Y hay que ser, San Lorenzo es una metáfora interesante, ¿no? Porque dirigentes coimeros, jugadores que no cobran, igual la hinchada y los jugadores se partieron el alma para hacer un buen campeonato. Pero bueno, un abrazo a los vecinos de Platense. ¿Por qué me fui a La verdad que no tengo ni idea. ¿Viste cuando en el fútbol van, qué sé yo, los delanteros a presionar a un defensor y le hacen cometer un error o perder la pelota? Sí. Bueno, acá fue una mafia a presionar. Fue una mafia a presionar y Cristina no fue presidenta, no candidata, fue presidenta por esa mafia que presionó y que tiene mucho poder
y que sigue condicionando más que nosotros, más que los militantes, muchas definiciones del campo nacional y popular. La mafia del poder económico y del poder judicial y el poder mediático tiene más poder sobre nuestros propios candidatos que nosotros. Definición que yo tengo muy clara y tenemos que revertir esa ecuación. Bien. Juan, muchas gracias por venir una vez más a Gelatina. Siempre es bueno conversar con vos y escucharte. No nos vamos sin antes recordarles que el 15 de junio se va a hacer el segundo festival Ningún Pibe con Hambre en el Complejo C Armedia y que es muy importante apoyar esta campaña. Además, el evento va a estar buenísimo, así que suscríbanse si pueden en infanciasmte.ar. Las entradas son gratis para suscriptores de la campaña y si no, pueden sacar las propias por Passline. Ahí está el flyer en pantalla. Hoy es jueves, hay fábrica de jingles. Sí. ¿Me dejas decir una más? Sí. Perdóname. Sí. También, estado de alerta y movilización. Hay algo que es muy duro que está pasando, y es que han usurpado el gobierno oligarca la casa de General Perón y Evita Perón, donde el 16 de junio tiraron las bombas para intentar matar al general en la calle Posadas, y donde además funciona una cooperativa, que es la del Café con Perón. ¿Viste? Correcto. Ellos han destruido parte del archivo de Perón y creo que es muy importante que más allá de la denuncia penal que nosotros hicimos, yo soy abogado de la cooperativa del Café con Perón y creo que Corpachi hizo un amparo por el desmantelamiento y la destrucción de objetos que había en una cosa muy gorila, ¿viste? Rompieron todas las cosas de Perón. Le metieron como unas bolsas mortuorias a una estatua de Perón y de Evita. Y creo que esas son cosas que los hijos y los nietos de peronistas y los peronistas no podemos dejar pasar. Entonces, también aprovecho esto para decirle a todos, defendamos la casa de Perón. Este sábado va a haber una actividad, no sé bien a qué hora, en un Café con Perón. Defendámoslo, porque eso es parte del legado histórico de todo el país y sobre todo de nuestro movimiento. Sin duda. Ahora en un rato vamos a compartir el flyer también en nuestras redes y acá en el vivo. Hoy es jueves, hay fábrica de jingles. Ya con tu candidatura pueden empezar a llegar los jingles graboicistas. Manden jingles. Perfecto. Manden jingles. Bánquennos porque va a ser difícil. Juan, gracias. No, de nada.